Recuérdense que ahorita estamos en este tema de los frutos del matrimonio en el punto de producir. Amén. Vamos a avanzar porque aún me faltan varias cosas de este punto, mis amados hermanos. La base bíblica sigue siendo la misma, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Leo los significados. La palabra fructificar significa llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, fructífero, dar fruto, y en este es el que estamos aún, que significa producir. Amén. La palabra producir significa engendrar, procrear, criar. Se usa, dice, hablando más propiamente de las obras de la naturaleza y por extensión de las del entendimiento. Dicho de un terreno, de un árbol, dice dar, llevar o rendir fruto. Dicho de una cosa, rentar, redituar interés, utilidad o beneficio anual. Amén. En este punto estamos del producir fruto para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Si se recuerdan, mis amados hermanos, la vez anterior que nos reunimos les explicaba de que en la cita de Levítico capítulo 25 al 18 al 22, ahí nos habla la Biblia de la cosecha, ¿verdad? De la siembra del sexto año para una cosecha que iba a tardar para el año séptimo, noveno, octavo y noveno. Vamos a leer la base bíblica. Levítico 25, 18 dice: cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos, para que habitéis seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad. Pero si decís que vamos a comer el séptimo año, si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas, versículo 21 dice: yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá, ahí está la palabra que estamos hablando, ¿verdad?, fruto para 3 años. Cuando estéis sembrando en el octavo año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el noveno año, cuando venga la nueva cosecha. Amén. Explicamos ahí, recuérdense que habla del sexto año, ahora el séptimo, el octavo y el noveno año, en donde cuando se habla del número 6, bíblicamente hablando, se habla de el hombre, del ser integral, ¿verdad? Esta es una bendición y es el producir frutos, que es lo que estamos hablando. El número 7, el séptimo año, significa perfección. Este es el espíritu, y lo que nos ministra, mis amados hermanos, es reposo, porque recordemos que en el año número 7, ¿verdad?, había que reposar, y esto está íntimamente ligado con cumplir los estatutos. Amén. El número 8 significa renuevo. Esto tiene que ver con el alma, es una siembra y tiene que ver con guardar las leyes. El número 9 ya lo sabemos que es fruto, está hablando del cuerpo, de una nueva cosecha. Amén. Y esto nos habla de ejecutar, mis amados hermanos, los mandamientos, ¿verdad?, las leyes, para vivir seguros. Amén. Y básicamente ahí está, ahí fue donde nos quedamos en la enseñanza pasada, y hoy vamos a avanzar para ver algunos significados de esta palabra producir, porque recuérdense que los significados que estamos hablando son los significados de la palabra fructificar. Amén. Y la palabra fructificar significa producir, pero hoy vamos a ver los significados de la palabra producir. Amén. Y esto es muy importante, se van a dar cuenta, porque hay muchas cosas, mis amados hermanos, que dentro del matrimonio nos pasan, nos acontecen, que ustedes y yo pudiéramos pensar, por los significados que vamos a ver, que son malas, que no deberían de pasar dentro de los matrimonios. Con mayor razón, verás, si nuestros matrimonios son matrimonios cristianos, por así decirlo, ¿verdad? Hay cosas que dentro de nuestros matrimonios no deberían de pasar, mas sin embargo pasan, ¿verdad?
y no significa de que porque pasen nuestros matrimonios sean malos, nuestros matrimonios pues tengan que disolverse, tengamos que separar, ¿no? Sino hay cosas que repito que de alguna forma son necesarias. Por ejemplo, ustedes y yo sabemos de que de que a Elías la Biblia muestra que el Señor se lo llevó arrebatado, ¿verdad? Y que Eliseo, dice la Biblia que Eliseo recibió una doble porción de lo que recibió Elías. Imagínense si Elías con una porción, vamos a decirlo así, él fue arrebatado. ¿Cómo debería de haberse ido entonces Eliseo si recibió una doble porción? Mas sin embargo no se fue arrebatado, sino dice la Biblia, por lo que estamos mencionando, cosas que no deberían de pasar, mas sin embargo pasan y son necesarias. Dios sabe por qué. Dice la Biblia de que Eliseo, mis amados hermanos, el que tenía doble porción de lo que tenía el profeta Elías, murió, dice, con la enfermedad con la que debía de morir. O sea, imagínense qué tremendo que Elías, que tenía una porción, se fue arrebatado, y Eliseo, que tenía doble porción, tenía que morir enfermo. Ya son cosas como que, como lo decimos, ¿verdad? Como que no nos cuadran, ¿verdad? Porque él debería de haberse ido de otra forma. Amén. Mas sin embargo, la Biblia muestra que en la tumba de Eliseo, donde Eliseo estaba sepultado, pasaron ahí unos malhechores, ¿verdad? Y tiraron un cuerpo sobre la tumba. Y la Biblia muestra que la unción que había ahí en la tierra, porque ahí estaba el cuerpo del profeta Eliseo, hizo que aquella persona que habían lanzado ahí resucitara, reviviera. Entonces démonos cuenta, ustedes y yo podemos no entender, pero ¿por qué si tenía doble porción, si era más consagrado, podemos decirlo, por qué tuvo que morir enfermo? Porque si Eliseo hubiera sido arrebatado, el cuerpo pues simple y sencillamente no lo hubieran encontrado, ¿verdad? Porque la Biblia muestra que el cuerpo de los que nos vayamos arrebatados, si es que gustamos de ese privilegio, va a ser transformado. Amén. Por eso no es tanto como lo muestran algunas películas, ¿verdad? De que muchos se van arrebatados y los cuerpos se quedan tirados. Porque no, porque la Biblia muestra que seremos transformados. Imagínense qué hubiera pasado con ese pobre hombre que lo mataron, nadie lo hubiera resucitado. Mas sin embargo era importante que el cuerpo de Eliseo, mis amados hermanos, se quedara en esta tierra, a diferencia del de Elías, porque el cuerpo de Elías pues no tenía esa capacidad, por medio de la doble unción, de resucitar a un muerto. Amén. Entonces muchas veces dentro de nuestros matrimonios pasan cosas similares, que ustedes y yo podemos en el momento no entenderlas, cosas como repito que no deberían de pasar, mas sin embargo acontecen. Y muchas de esas cosas, mis amados hermanos, son las que vienen a darle un nuevo sentido, una mayor razón a nuestros matrimonios. Y por eso la Biblia claramente dice en el libro de Romanos que Dios hace, Él hace, dice la Biblia, que todas las cosas nos ayuden a bien a los que le amamos y a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Amén. Entonces les menciono esto, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver los significados de la palabra producir. Y se van a dar cuenta que hay algún significado por ahí que lo voy a mencionar, que pudiera ser como que no se entiende o no se explica, mas sin embargo es importante. La palabra producir significa abrir, estrujar, ganar, gastar, guardar, lavar, escuchen librar, obedecer, avanzar, soportar, producir, pero escuchen esto, moretones, hacer ejercicio, dice que también significa la palabra producir. Ahora, cuando hablamos de esto, mis amados hermanos, de los moretones, ¿a quién de nosotros nos gusta un moretón? O nos gusta que nos dejen llenos de moretones, ¿verdad? Pues yo creo que a ninguno. Y la Biblia nos está mostrando acá de que dentro del fructificar, dentro del producir,
tienen que haber moretones, mis amados hermanos. Y hay algo muy importante dentro de esto, de que miren, este es el ejemplo que vamos a poner. Cuando alguien, por ejemplo, quiere clavar algo, utiliza un martillo y unos clavos normalmente, ¿verdad? Pero si no puede hacerlo, normalmente se va a dar en la uña y le va a quedar morada, se va a hacer algún su moretón. Más sin embargo, ese moretón no hubiera llegado si no se pone a hacer, si no se pone a activar, si no se pone a elaborar. Más sin embargo, puede llegar el moretón y aunque dolió, pero solo por el hecho de que se puso a hacer alguna obra, aprendió a hacerla, aunque el precio haya sido el moretón, pero aprendió a hacer algo, aprendió a ser productivo, amén. Y muchas veces dentro de nuestros matrimonios, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos pensar de que en nuestros matrimonios todo está bien porque nadie está haciendo nada. Y muchas veces da la casualidad de que cuando el esposo o la esposa quiere hacer algo, yo conozco, por ejemplo, matrimonios en medio de los cuales ella quería poner un negocio y le decía a su esposo, mira, pongamos, por ejemplo, una librería. Y el esposo le decía, no, una librería no. ¿Qué pasaba al poco tiempo? La vecina puso librería. Bueno, se acabó el negocio. Entonces venía ella y con la idea de negocio, mira, pongamos una venta de verduras. Y él decía, no. ¿Qué pasó al poco tiempo? Pusieron enfrente de la casa, pusieron una venta de verduras. Ella se fue a estudiar lo que es los cursos de belleza, ¿verdad? Para todo lo que es el cabello del varón y la mujer, con el fin de poner su peluquería. Y no, ¿qué pasó? En el mismo lugar donde pusieron la venta de verduras, pusieron la peluquería. Y nada. Entonces siempre que intentó, ¿qué fue lo que sucedió? Algún moretón. Entiéndase, una negativa de parte de él, una negativa de parte de ella. Pero muchas veces, mis amados hermanos, espero estarme dando a entender con esto, esos moretones son necesarios porque solamente así uno va a saber y a aprender cómo se hacen las cosas bien. Leí un libro y en el libro, el escritor del libro, él dice que él quería, no se los aconsejo, ¿verdad? Lo que él hacía, pero se los menciono solo para ver lo que él aprendió y cómo él lo describe. Dice que él quería hacer un préstamo en un banco. Pero él fue al primer banco y en el primer banco le dijeron no, que él no capacitaba para el préstamo. Y sucesivamente fue a varios bancos y en todos los bancos a los que él fue le dijeron que no, porque él no calificaba para dicho préstamo. Mas sin embargo, él dice una cosa muy curiosa, que después de que en cada uno de los bancos que le decían que no, él preguntaba y decía, mire, ¿por qué no califico? Y el del banco le decía, usted no califica por esto. Fue al otro, llevaba la información que le dieron en el primer banco, mas sin embargo le hacía falta otra información y así fue sumando todas las carencias que tenía para adquirir el préstamo y llegó a un punto en el que llegó a un banco y en el banco le dijeron que sí, que le iban a dar el préstamo. ¿Por qué? Porque calificaba. ¿Y por qué calificó? Porque todas las veces que le dijeron que no, él aprendió que le faltaba, lo incluyó dentro de los documentos para el préstamo y llegó uno que le dijo que sí. Entonces les pongo este ejemplo, mis amados hermanos, porque muchas veces nosotros dentro de nuestros matrimonios, entiéndanmelo, en el amor del Señor, no pasamos moretones, no pasamos disgustos, porque ninguno de los dos hacemos nada para que el matrimonio fructifique, para que el matrimonio esté mejor. Antes bien pensamos que como no hay problemas, todo está bien. Mas sin embargo, dentro de este punto de fructificar para producir, cada persona, cada matrimonio que se va a meter a producir algo, se va a encontrar con tropiezos,
se va a encontrar, como lo dice el significado, ¿verdad?, con moretones. Mas, sin embargo, eso no significa de que mejor no lo hubiera dicho, mejor no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque imaginémonos dentro del matrimonio, hermano, que toda la vida ustedes y yo, como cónyuges, ¿verdad?, hubiéramos hecho exactamente todo lo que a nuestro cónyuge le gusta. ¿Cuándo nos hubiéramos dado cuenta que le molesta? Seguramente nunca, y probablemente no le molesta nada de lo que hayamos hecho, pero le molestaría que no hayamos provocado, que se molestaría. O sea, de todas formas se molestaría. Les voy a contar algo que nos pasó acá como matrimonio, ¿verdad? A nosotros con la pastora. La mayoría de matrimonios, mis amados hermanos, tienen problemas porque la esposa no le plancha la ropa o no le lava la ropa a su esposo. La mayoría, yo me he dado cuenta, sí, es que mire, pastor, no puede ni plancharme mi ropa, yo dejo mi ropa ahí para que me la lave, y cuando yo voy a buscarla para ponérmela, la ropa sigue sucia y problemón, ¿verdad? ¿Y qué creen ustedes que nos pasó a la pastora y a mí? Que los problemas entre nosotros en su tiempo, ¿verdad?, no fueron porque ella no me lavara o no me planchara la ropa, sino porque yo no quería que ella me la lavara. Yo no quería que ella me la planchara. Ella agarraba mi ropa para plancharla y yo me molestaba porque me la estaba planchando y le decía, no, deja mi ropa. Imagínate, todos cruzados, ¿verdad? O sea, si no se discute por una cosa, se discute por otra, pero es necesario, espero estarme dando a entender, de que dentro del matrimonio que va a producir hayan moretones. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver aquí algunas cosas, mis amados hermanos, que por las cuales la Biblia y algunos significados nos muestran de que cuando hay un moretón, literalmente en el cuerpo, hay algo, mis amados hermanos, un mineral que sirve para curar dicho moretón. Pero si no está el moretón, ese mineral pues no sirve, amén, para curar. Entonces es necesario de que muchas veces dentro del matrimonio hayan inconvenientes. ¿Para qué? Para que se manifieste, por ejemplo, el Señor, para que se manifieste el Espíritu Santo, para que se manifieste una buena obra, para que se manifieste el amor de nuestro cónyuge, muchas cosas que se pueden manifestar que si no hubieran pasado inconvenientes no se manifestaría. O sea, ¿cómo, mis amados hermanos, por ejemplo, podemos saber nosotros si nuestro cónyuge nos perdona si no lo ofendemos? O sea, tampoco es cuestión de voy a probar para ver qué tanto me perdona y le voy a pegar una su buena ofendida y que me perdone. No se trata de eso. Pero la relación no pudiera permanecer si no se experimenta cuánto ella me ama, cuánto yo puedo perdonar. Amén. Y para poder hacer esto, mis amados hermanos, la Biblia muestra que para poder saber si somos amados y si nosotros amamos, pues tiene que haber más de alguna falta. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que al que más se le perdona, más ama. Entonces démonos cuenta cómo el amor va íntimamente ligado al perdón, pero el perdón, lo vamos a ejemplificar por lo que estamos mencionando, va íntimamente ligado a los moretones. Entonces queremos que nos amen, pero sin moretones, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a saber si ese amor es amor del bueno? Si a la hora de que, por ejemplo, yo le cause un moretón, lo primero es, me voy de la casa, entonces probablemente ese amor era por conveniencia, pero no del bueno, ¿verdad? No del que me ama siendo como soy, sino solamente por conveniencia. Pero vean esto. Aquí yo les voy a leer algo, mis amados hermanos, que está íntimamente ligado a los moretones, pero que tiene que ver con lo que alivia o sana un moretón. Entonces, cuando buscamos ser gente o matrimonios productivos, siempre nos vamos a lastimar, siempre vamos a encontrar algo en contra, mis amados hermanos. Y les voy a leer esto acá, dice, la sal. Para los moretones también puedes utilizar sal, escuchen eso. Aplica una capa, dice, de este producto natural en la zona del golpe y esta, escuchen qué tremendo, absorberá el líquido
intercelular con lo que disminuirá la inflamación y el dolor. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Entonces acá esto que estamos hablando no solamente nos sirve para el matrimonio, sino que también nos sirve, mis amados hermanos, para nuestro cuerpo físico. Amén. De que si por alguna razón nos causamos algún moretón, nos golpeamos, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que algo que sirve para aliviar la inflamación y el dolor es la sal. Ok, ahora bien, ¿por qué dice? Porque la sal absorbe, mis amados hermanos. Y vean lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 13. Dice: vuestras vidas son como sal entre la gente, pero si tú, como la sal, te vuelves soso, ahorita les voy a explicar qué significa esa palabra soso. ¿Cómo se puede restaurar tu salud? ¿Cómo se puede restaurar, dicen, tu salubridad? La sal sin sabor no sirve para nada y será expulsada y pisoteada, dice, por otros. Vean, dentro de esto que estamos hablando aún, mis amados hermanos, estamos aún dentro del punto de producir fruto para el espíritu, fruto para el alma y fruto para el cuerpo. Aún estamos dentro de ese punto. Amén. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quiero dejarles esto, que esto quede en nuestros corazones, mis amados hermanos, de que muchas veces dentro de nuestros matrimonios, ustedes y yo nos vamos a ofender. Que Dios nos libre, pero probablemente no sería lo ideal. Probablemente a veces no solamente nos vamos a ofender, tal vez nos vamos a tratar mal también. Tal vez, mis amados hermanos, nos vamos a lastimar, tal vez, que Dios nos libre de hacerlo físicamente, ¿verdad? Pero probablemente sí, verbalmente, psicológicamente. Y para esto, mis amados hermanos, es que la Biblia nos hace el recordatorio acá y dice, la mayoría de versiones dicen, vosotros sois la sal del mundo. Pero esta versión me gusta mucho como lo dice, vuestras vidas son como sal entre la gente. Amén. Y si lo vemos, mis amados hermanos, en el ejemplo que pusimos de los moretones y en este ejemplo que dice que si te vuelves soso, la palabra soso significa falto de sabor. Entonces, mi amado hermano, si ustedes y yo perdemos en el sabor, si ustedes y yo, mis amados hermanos, perdemos el sentido para nuestros matrimonios, entonces díganme ustedes, ¿quién nos va a sanar las heridas que probablemente nuestro cónyuge nos hizo? Las heridas que probablemente nosotros le causamos a nuestro cónyuge. Pues lo ideal sería que fuera nuestro propio cónyuge, ¿verdad? Si somos varones, nuestra esposa que nos sane, y si son mujeres, nuestro trabajo como esposos es sanarlas también, porque la Biblia claramente dice, mis amados hermanos, andarán dos juntos, dice, si no están de acuerdo, también dice que si andan dos juntos y uno cae, el otro dice que lo tiene que levantar, pero me parece que es la versión de las Américas que dicen que si andan dos juntos y los dos caen, dice, entonces muestra quién va a levantar a quién. Pues simple y sencillamente en este punto que estamos abordando de que nos podemos causar moretones dentro del matrimonio, si los dos nos causamos moretones, por ejemplo, ¿verdad? Él o ella dicen, sí, usted no sirve para nada, y él o ella responde, y usted está peor, usted sirve igual, no sirve para nada. Entonces en eso los dos nos ofendemos, y si los dos caemos, la pregunta que hace esa versión de las Américas es, entonces, ¿quién levantará al otro? La respuesta, mis amados hermanos, es bien sencilla, que dentro de los dos, si los dos caen, ¿quién va a levantar al otro? Pues el que lo va a levantar, mis amados hermanos, es el que primero recupere su sabor. Es el que primero
se recuerde, mis amados hermanos, de que es sal y que la sal, mis amados hermanos, tiene que darle sentido a la vida de la demás gente. Entonces nosotros, dentro de nuestros matrimonios, estamos, mis amados hermanos, llamados para darle sentido como esposo a la vida de mi esposa, como esposa darle sentido a la vida de su esposo. Amén. Por eso claramente dice acá, vuestras vidas. O sea, démonos cuenta de que no es, mis amados hermanos, darle sentido al matrimonio solo un día, sino es con el estilo, con la forma de vida que cada uno tengamos. Nuestro cónyuge le va a hallar sentido, le va a hallar sabor a su vida, le va a hallar sabor a su matrimonio. Amén. Y entonces dígame quién de esos dos cónyuges que estén, lo vamos a decir así, por la sal, ¿verdad? Bien sazonados dentro de su matrimonio. ¿Quién va a querer andar buscando personas afuera del matrimonio? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque los dos están, como lo dice acá, ¿cómo se puede restaurar tu salud? La sal sin sabor no sirve para nada y será expulsada y pisoteada por otros. Entonces, una de las funciones del producir, mis amados hermanos, es que la sal nos puede restaurar la salud, la confianza, el amor, y tiene la capacidad de que por medio de nuestras vidas, mis amados hermanos, de nuestro ejemplo, nuestro cónyuge confíe en cada uno de nosotros. Amén. Y aquí, como lo estamos viendo, en este momento yo termino el punto de frutos para, amén, el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Pero el tema de producir aún no termina. Todavía tengo otros puntos acá. Ahora, dentro de los frutos que el matrimonio tiene que dar, en este punto de producir, dice, la palabra de Dios produce el deseo y el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es otro de los frutos, mis amados hermanos, que dentro del matrimonio tenemos que producir? Pues es por medio de la palabra de Dios que se produzca el deseo, pero también el propósito de Dios. Amén. Veamos qué dice la palabra del Señor. Vamos a leer Isaías capítulo 55, versículo 8 al 11. Entonces, en este punto, ¿qué se tiene que producir en nuestros matrimonios? Por medio de la palabra se tiene que producir el deseo, pero también se tiene que producir en nuestras vidas el propósito, el plan de Dios para nuestro matrimonio. Amén. Hoy le hablaba yo con una pareja de jóvenes. Ellos pues no están casados, pero están entablando una relación de noviazgo, ¿verdad? Y yo les decía, miren, ustedes tienen que, valga la redundancia, identificar la identidad, amén, que como pareja Dios les está otorgando, porque no se trata nada más de, bueno, me gusta, le gusto, hagámonos novios y a ver qué sale. No, sino desde el momento en el que deciden, ¿verdad?, entablar o iniciar una relación, todo en el orden de Dios, ¿verdad?, se tiene que empezar, mis amados hermanos, a producir ese propósito, a entender el por qué quiero estar yo con esta mujer, el por qué esta mujer quiere estar conmigo y viceversa, ¿verdad? Para poder entenderlo de esta forma, tenemos, mis amados hermanos, ustedes y yo, que tener claro por qué. Perdónenme que lo diga así, bueno, mejor lo voy a decir de otra forma. Tenemos que tener claro por qué yo estoy con mi esposa, y nuestras esposas tienen que tener claro por qué quieren estar con nosotros. Amén. Porque como lo he dicho una y otra vez en estos discipulados, mis amados hermanos, aquí no importa la edad. Ustedes y yo no nos podemos bloquear por la edad que tengamos, porque bíblicamente hablando nos damos cuenta que para Dios la edad de algún hombre o de una mujer perdón, nunca fueron, ni han sido, ni serán un estorbo. A Dios no le importan las edades, mis amados hermanos, que podamos tener, sino lo que a Dios le interesa es
como lo dice de David, he hallado un hombre conforme a mi corazón que hará en todo mi voluntad. Eso es lo que a Dios le interesa, que encuentre un matrimonio que procure hacer en todo la voluntad de Dios, y qué edad tenga él, qué edad tenga ella, que cuántos años tengan de relación o de matrimonio, a Dios no le interesa. Pero sí, ustedes y yo tenemos que, mis amados hermanos, averiguar por qué exactamente Dios nos puso con este hombre, con esta mujer. ¿A dónde? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿A dónde vamos a llegar? La pastora me contaba ayer yo conocí a una hermana que fue pastora de mi esposa, para poder darme a entender, ¿verdad? La conocí y mi esposa me comentaba que la pastora le dijo de que ella y yo juntos parecíamos una bomba, porque ella conocía matrimonios en los que el que fluía era el pastor o la pastora, pero no había conocido un matrimonio en donde los dos pastores estuvieran caminando juntos, fluyendo en la misma dimensión espiritual. Entonces les puedo decir yo algo por lo que esta pastora decía de nuestro matrimonio, mis amados hermanos. Desde antes que nos casáramos había gente que decía, si estos dos se casan van a ser dinamita, y para honra y gloria de Dios, mis amados hermanos, se ha cumplido ese propósito de Dios por el cual Él permitió que nos casáramos. Amén. Y de igual forma tiene que ser en cada uno de nosotros. Amén. Veo que está aquí conectada Jocelyn, pues aunque ella está solterita, mis amados hermanos. Amén. Pues también el día que Dios le ponga a ese varón, ¿verdad? También ella va a tener que ver, según lo que estamos hablando, un fruto para que Dios manifieste el propósito en ella y en el varón que le va a dar, para que los dos entiendan por qué Dios está permitiendo que se junten, que se unan. Amén. Y es lo que tenemos que entender todos, ¿verdad? Más nosotros que ya estamos casados, porque si no entendemos el por qué estamos juntos, para qué estamos juntos, entonces que Dios nos libre de que nuestro cónyuge se convierta en una carga, de que nuestro cónyuge se convierta en un estorbo, de que el día de mañana, mis amados hermanos, imagínense, yo he conocido matrimonios, mis amados hermanos, que viene él o viene ella, ¿verdad? No del mismo matrimonio, sino de diferentes matrimonios, pero viene el varón o viene la mujer y dicen, mire pastor, después, así se los digo, me pareciera chistoso, pero después de 20, 30 años de estar viviendo juntos como matrimonio, ella aún tiene la duda de si esa mujer era para él, de si ese hombre era para ella. Imagínense, ya procrearon tantos hijos, algunos hasta nietos tienen ya, y todavía preguntándose si ese hombre era para él o para ella. Pues definitivamente, si se han aguantado después de 30 años, es que así era. Si al principio, ¿verdad? Pues no era así. Después de tanto tiempo de casados, algo tuvo que haber hecho Dios para que después de tanto tiempo permanezcan juntos, tengan hijos y tengan nietos. Amén. Entonces yo creo que ya eso ya no debería de caber, mis amados hermanos, ni en un matrimonio de tantos años de casados, ni en un matrimonio que sepa que Dios le dio a su cónyuge. ¿Por qué? Porque si Dios estaba, como lo dicen, en el asunto, entonces definitivamente ese matrimonio era de parte de Dios. Pero vuelvo a la carga con esto, aún no hemos leído la cita, pero el punto es este, mis amados hermanos, de que tenemos que descubrir el deseo y el propósito de Dios para nosotros. Amén. Para nuestro matrimonio. Leamos la cita, dice Isaías 55, 8 al 11, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más, dice acá, que vuestros pensamientos. Escuchen esto.
Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, escuchen, haciéndola producir y germinar. Amén. Dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado, escuchen, aquí está el punto, lo que deseo. Amén. Y logrado el propósito para el cual la envié. Ahí está claramente, mis amados hermanos, de que entonces la lluvia y la nieve hacen que la tierra produzca. Amén. En este caso, no estamos hablando de que la tierra produzca, sino de que nuestros matrimonios produzcan. Entonces, ¿qué necesitamos? La lluvia, claramente lo dice, mis amados hermanos, es como la palabra del Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. La lluvia y la nieve, ¿qué representan? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, mis amados hermanos, es la que hace que nuestros matrimonios produzcan y germinen. Y una vez produzcan y germinen, se cumple lo que dice acá. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo. Y dice acá, y logrado el propósito por el cual la envié. Entonces, mi amado hermano, dos cosas muy importantes acá. Nuestros matrimonios, por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Tienen que cumplir los deseos de Dios. O sea, ¿por qué Dios, mi amado hermano, nos está enviando esta palabra? Si ustedes se recuerdan, casi que solamente del matrimonio hemos hablado desde que empezamos con estos discipulados. Amén. Hablamos de la sanidad del alma y luego empezamos a hablar del matrimonio y no hemos dejado de hablar del matrimonio y por lo visto vamos a seguir hablando del matrimonio, mis amados hermanos. Entonces la pregunta acá es, ¿cuál es el deseo de Dios para nuestros matrimonios? ¿Por qué nos está hablando del matrimonio? Pues número uno, creería yo, el deseo del corazón de Dios para nuestros matrimonios, mis amados hermanos, pues sobre todo, ¿verdad? Bueno, pueden haber muchas cosas que pueden ser más importantes una que la otra, pero no significa de que porque una sea más, la otra, más importante, la otra no importe, sino creo que todo es igualmente importante. Pues una de las cosas que para Dios son importantes es que dentro de nuestros matrimonios haya paz, haya santidad, haya fidelidad, pues que nos amemos, ¿verdad? Que mi esposa y yo tengamos el testimonio de que somos amados, mis amados hermanos. Mi cónyuge me ama, yo lo amo y todo vamos bien. El deseo de Dios es que seamos santos. El deseo de Dios es que nos amemos. La Biblia dice que nosotros como varones tenemos que amar a nuestras esposas y que nuestras esposas como consecuencia de ese amor pues se nos sujeten. Amén. Y pone el ejemplo, mis amados hermanos, de cómo Sara le decía a Abraham, siendo su esposo, ella lo llamaba mi Señor. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí, Dios tiene deseos para nuestro matrimonio. Pero yo también creo, mis amados hermanos, que hay deseos del corazón de Dios para nuestro matrimonio que pueden ser a nivel general el mismo deseo para todos los matrimonios, pero también creo de que hay deseos y propósitos, vamos a meter el otro de una vez, específicos para dicho matrimonio. Porque, por ejemplo, no todos los matrimonios están llamados, mis amados hermanos, a ser pastores. No todos los matrimonios son matrimonios ministeriales. Entonces no creo yo que el mismo deseo, el mismo propósito sea para un matrimonio de pastores, vamos a decirlo así, que para un matrimonio en el cual no son ministros. Amén. Tienen que haber diferentes planes, tienen que haber diferentes deseos, pero nuestro trabajo, mis amados hermanos, es averiguar, indagar cuáles son esos deseos. Déjenme ver, quiero buscar una cita bíblica acá, por lo que les estoy hablando.
Espero recordarme de la cita. Vamos a ver. Porque lo que estamos hablando, mis amados hermanos. Vamos a ver, déjenme ver acá. Vamos a ver si es esta. Aquí, esta es. Escuchen lo que dice. O sea, les voy a leer esta cita por el punto, mis amados hermanos, de que Dios tiene un deseo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y en algunas cosas es igual para todos los matrimonios, pero en algunas otras cosas es diferente. Amén. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces nos damos cuenta ahí, mis amados hermanos, de que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, y las cosas que Dios revela nos pertenecen a nosotros, dice, y a nuestros hijos. Entonces, cuando dice a nosotros, está hablando de un matrimonio, porque dice nosotros y nuestros hijos, padres e hijos, matrimonio e hijos. Amén. Pero hay algo que a mí me ha llamado la atención siempre de esta cita, de que habla de cosas secretas y cosas reveladas. Y la Biblia dice que Dios no hará nada sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. Y las cosas que Dios le da a sus profetas son cosas reveladas. Amén. Entonces, los secretos les pertenecen a Dios, pero en determinado momento Dios va a revelar esos secretos. Y si nos damos cuenta a quién le revela sus secretos, dice a nosotros y a nuestros hijos. Ojo que no dice a los pastores, no dice a los profetas, sino claramente dice las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Entonces ahí está hablando de familias, ahí está hablando de matrimonios, y es lo que estamos hablando acá. De que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que averiguar, pedirle, suplicarle, rogarle a Dios que nos revele las cosas, los planes, los secretos, los deseos que Él tiene para nuestro matrimonio, porque de esa forma vamos a producir y vamos a germinar. ¿Cómo? Como matrimonio. Amén. Porque nos estamos centrando en los matrimonios. Mas sin embargo, esto no significa, por ejemplo, en el caso de Jocelyn, ¿verdad? De que yo, porque no estoy casada, entonces no puedo producir. Claro que sí, porque claramente lo dice que así como la lluvia y la nieve riegan la tierra. Y la Biblia dice que la tierra son los corazones de los hombres. Entonces, cada uno de nosotros tenemos... Dios tiene un deseo, Dios tiene un propósito para nosotros, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejar que su palabra venga como lluvia o como nieve, y así vamos a producir, así vamos a germinar. Amén. Una vez sepamos cuál es el deseo de Dios para mi vida, entonces a vivir de tal forma. Una vez sepamos cuál es el propósito de Dios para nuestro matrimonio, a vivir honrando ese propósito como matrimonios. Amén. Bueno, aún tengo un bonito tiempo, mis amados hermanos, y aún tengo, déjenme ver, quiero ver. Ay, todavía tengo 2. Bueno, voy a tratar de terminarlo de una vez porque tengo 2 puntos aún dentro de este tema de los frutos del matrimonio en el significado de producir. El otro punto que vamos a hablar sería el número 3. No se pueden producir frutos malos. Esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque aunque lo mencionamos, ¿verdad? De los moretones, de que a veces es necesario de que dentro de nuestros matrimonios pasen cosas que no deseamos. Amén. Pero también hay cosas, mis amados hermanos, en nuestros matrimonios que simple y sencillamente no se pueden producir. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, bendecimos nuestros matrimonios, pero por ejemplo, ¿creen ustedes, mis amados hermanos, que dentro del matrimonio sea normal? O sea, yo sé que la respuesta es no, que se produzca una infidelidad. Yo creo que no, no es normal. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que lo que Dios unió, no lo separa el hombre.
Y la Biblia también dice que una de las causas por las cuales es permitida la separación es a causa de la infidelidad. Entonces, ¿por qué les menciono esto, mis amados hermanos? Porque en el punto que vamos a ver, si hay algo que nuestros matrimonios no pueden producir, son frutos malos. Más sin embargo, si se producen, que Dios nos libre, es porque nuestra naturaleza como personas dentro del matrimonio no ha cambiado. Así de simple. Vean lo que dice la Biblia. Cuidado, dice Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante. Vamos a ver, hasta el 20 vamos a leer. Dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede, dice acá, producir frutos malos. Démonos cuenta, mis amados hermanos, que claramente dice que un buen árbol no puede. Así de simple, simple y sencillamente no puede. Así, lo digo con todo respeto, como ustedes y yo, los que nacimos hombres, no podemos convertirnos en mujeres. ¿Por qué? Aunque nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero aunque un varón tenga aspecto de mujer, cuando le hagan un examen de sangre, en ese examen de sangre va a salir que es varón. Y aunque tenga aspecto de mujer, pero en el examen de sangre va a salir que es varón, y ahí mismo va a decir el nombre con el que sus padres lo reconocieron. Y aunque se llame, qué sé yo, cualquier nombre de mujer, pero ahí va a aparecer que sus padres lo reconocieron con un nombre de varón. Entonces, aunque muera con aspecto, no con cuerpo, porque no se puede, simple y sencillamente, de mujer, en realidad toda su vida, todo el tiempo que vivió fue un hombre. Amén. Entonces hay cosas que simple y sencillamente no se pueden. Y la Biblia dice acá que un árbol bueno, simple y sencillamente, no puede producir frutos malos. Y la pregunta es, si ustedes y yo pensamos que somos buenos, ¿y por qué muchas veces damos frutos malos? La respuesta es bien sencilla, mis amados hermanos, y esto es ¿por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas. Amén. Entonces démonos cuenta de que aquí lo único que a ustedes y a mí nos compete, mis amados hermanos, ahorita nos vamos a dar cuenta que es llenarnos del fruto del Espíritu. Amén. Pero voy a terminar de leer. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces les digo, mis amados hermanos, ¿por qué? Ahorita les voy a leer el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué un árbol, mis amados hermanos, bueno? ¿Por qué no puede? Es que simple y sencillamente no puede. Aunque intente, no puede dar frutos malos, porque está lleno del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, fidelidad, justicia, santidad, alabanza, dominio propio, mansedumbre, benignidad y gozo. Y aquí viene, mis amados hermanos, la diferencia, ¿verdad?, entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Escuchen: contienda, adulterio, lascivia, homicidios, pleitos, celos, hechicerías, iras, disensiones, impureza, orgías, borracheras, idolatría, libertinaje sexual, herejías, envidias, fornicación y cosas similares. Ven ustedes que las 12 cosas que leí del fruto y las 18 obras de la carne se puedan concatenar, se puedan unir. Simple y sencillamente no se puede. ¿Por qué? O porque, vamos a ver, o porque se tiene, mis amados hermanos, vamos a ver acá, se tiene santidad o se tiene lascivia, punto. Amén. Y si yo digo, bueno, pero si yo soy cristiano
y aún tengo lascivia. Pues, ¿qué está pasando ahí? De que voy a producir, mis amados hermanos, no lo que yo digo que soy, sino lo que en realidad yo hago, sino en lo que en realidad brota desde mis raíces. Y ahí es donde hay que escudriñar la forma en la que ustedes y yo fuimos criados y engendrados, mis amados hermanos, y concebidos. Amén. Entonces, si dentro de nuestros matrimonios hay cosas que a ti y a mí no nos gustan, ojo que no estoy diciendo hay cosas de tu cónyuge, no, estoy diciendo dentro de nuestro matrimonio, porque si decimos eso, estoy seguro que tanto nuestro cónyuge como nosotros probablemente podamos sacar no una, sino un listado de cosas que de él no nos gustan, de cosas que de ella no nos gustan. Pero no se trata de eso, mis amados hermanos, se trata de que dentro de nuestros matrimonios no se pueden producir cosas malas. ¿Por qué? Porque es un matrimonio que ha sido bendito por Dios, porque recuerden que es lo que estamos hablando, y los bendijo Dios y dijo, amén, al varón y a la hembra. Entonces, cuando dentro de nuestros matrimonios ustedes y yo identifiquemos de que hay algo que no es de parte de Dios, ¿qué nos toca, mis amados hermanos? Hacer morir eso. Porque si no hacemos morir, por ejemplo, un mal carácter, un temperamento elevado, eso tarde o temprano va a ser causa de disputa, de discordia dentro del matrimonio y va a quitar la paz. Y un matrimonio, mis amados hermanos, en donde no hay paz, tampoco hay confianza, tampoco hay amor, no hay nada bueno, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que la paz hay que buscarla, la paz hay que seguirla, la paz hay que tomarla, la paz hay que recibirla. Amén. Solo ahí mencioné 4 diferentes tipos de paz que tenemos que producir, cada una de ellas, para que en el nombre de Jesús no produzcamos cosas malas. Amén. Y además, repito, la misma Biblia dice, vosotros siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos. Entonces démonos cuenta de que aunque seamos malos, tenemos la capacidad de dar cosas buenas. Entonces, mis amados hermanos, lo que nos corresponde es llenarnos del Espíritu de Dios y vaciarnos de todo aquello que hay cosas que ustedes y yo bien sabemos que a Dios no le agrada y que a nuestro cónyuge también no le agrada. Y muchas veces, mis amados hermanos, por maldad, porque la verdad es que no hay otra palabra, hacemos o decimos aquello que bien sabemos que a nuestro cónyuge, por ejemplo, lo enoja, le cae mal, le molesta. Pero como tal vez es un momento de cólera, yo lo voy a decir para hacerlo enojar a propósito. Eso es maldad. Y esas son las cosas o el tipo de cosas que no podemos permitir que se produzcan dentro de nuestro matrimonio, porque entonces, mis amados hermanos, se estará dejando inoperante la bendición de Dios para nuestro matrimonio, que ya la dio, porque Él claramente lo dijo, varón y hembra los crió y los bendijo. Amén. Y yo voy a ir terminando con este punto, el punto número 4 del tema, de que nosotros, mis amados hermanos, producimos lo que somos. Amén. Vean que dice Santiago capítulo 3 versículo 12. Ay, Dios mío, Bueno, me hubiera gustado explicárselos en toda una hora, pero todavía tengo 7 minutos para la hora. Pero vamos a darlo de una vez, mis amados. Entonces, producimos lo que somos. Si somos hijos de Dios, mis amados hermanos, entonces vamos a producir un matrimonio sano, santo, correcto. Amén. Pero si nuestras actitudes no son de hijos de Dios, es por eso que muchas veces como esposos, como varones, resultamos diciendo cosas que no deberíamos de haber dicho. Y viceversa, ¿verdad? Y nuestras esposas también resultan haciendo o diciendo cosas que no deberían de haber dicho. ¿Por qué? Porque producimos lo que somos, mis amados hermanos. Vean qué dice la Biblia. Santiago capítulo 3 versículo 12 dice: ¿acaso, hermanos míos, puede una, escuchen, higuera
producir aceitunas o una vid producir higos, pues higos e higuera, ahí sabemos que es lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que Santiago menciona 3 tipos de árboles, mis amados hermanos. Menciona la higuera, las aceitunas sabemos que vienen del olivo, ¿verdad? Y menciona la vid. Amén. Tampoco la fuente de agua salada, dice, puede producir agua dulce. Entonces nos damos cuenta de que la higuera no puede producir aceitunas. La aceituna, el olivo, mejor dicho, no puede producir el fruto de la vid, que es la uva. Y la vid, amén, no puede producir higos, que es el fruto de la higuera. Entonces, por eso el punto es, producimos lo que somos. Si somos higuera, vamos a producir higos. Si somos olivo, vamos a producir aceitunas. Si somos una vid, vamos a producir uvas. Amén. Porque así claramente lo dice, no se puede, está íntimamente ligado al otro, ¿verdad? No se puede producir algo que uno no es. Entonces producimos lo que somos. Y escuchen esta cita, mis amados hermanos. En el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 8, hasta el 13, vamos a leer. Escuchen lo que dice. Entonces los árboles dijeron a la higuera, ya la mencionamos, ¿verdad? Ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Entonces miren, ¿qué es lo que produce la higuera? La higuera produce dulzura. Mi amado hermano, si en nuestros matrimonios lamentablemente no hay dulzura, producimos lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que? Si no hay dulzura, probablemente que Dios, nos cubrimos con la sangre de Cristo. No quiero atar a nadie, que Dios me libre. Pero si no hay dulzura, probablemente lo que hay es amargura. La Biblia dice acá, tampoco de la fuente de agua salada puedes producir agua dulce. Amén. Entonces acá podemos parafrasear esto, ¿verdad? He de dejar de dar mi dulzura, y escuchen esto, y mi buen fruto, para ir a ondear sobre los árboles. Entonces, ¿cuál es el fruto de la higuera? Si ustedes y yo, mis amados hermanos, somos higuera, amén, dentro de nuestros matrimonios, en nuestros matrimonios es necesario que haya dulzura. Y también, mis amados hermanos, buenos frutos. Amén. Uno de estos días, mis amados hermanos, fuimos a una iglesia y llegó una pastora, y la pastora predicaba acerca desde cuando uno fue rechazado desde el vientre. Y ella explicaba, mis amados hermanos, cómo este tipo de cosas muchas veces pueden producir una pérdida de identidad o aún amargura en la persona que ha sido rechazada desde el vientre. Y cuando hablamos de un rechazo desde el vientre, mis amados hermanos, no estamos hablando en este punto que yo quiero mencionar de alguien que nació, mis amados hermanos, de alguien que simple y sencillamente su papá o su mamá no lo querían adentro del vientre, sino estamos hablando de alguien que probablemente nació fuera de un matrimonio. Porque si nació fuera de un matrimonio, eso nos indica de que definitivamente el papá y la mamá no tenían planeado ni casarse y mucho menos traerlo a la vida, ¿verdad? Mas sin embargo vino fuera del matrimonio. Eso es parte de un rechazo. Pero si alguno de nosotros o de ustedes, mis amados hermanos, porque yo no tuve esa dicha, si nacieron dentro del matrimonio, eso significa que tampoco no fuiste rechazado, no fuiste rechazada. Mas sin embargo el enemigo se aprovecha de cierto tipo de cosas para estorbar en nosotros la dulzura con la que Dios nos creó y nos crió. Amén. Entonces en esto que estoy hablando no cabe, mi amado hermano, el aquello en nosotros. Yo así soy, si así me quieren, bueno. No, mi amado hermano, aunque nos cueste, ojo que no digo digo nos cueste, tenemos que producir dulzura. Porque si no, mis amados hermanos, que Dios nos libre de que Dios nos mandó. Imagínense,
que Dios nos mandó, en este caso a nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a cada uno de nosotros, pero no me refiero a los dos dentro del matrimonio, sino solo a uno. Puede ser tú o puedo ser yo, amén, pero no los dos. Que Dios me mandó a mí para que yo fuera la higuera de mi hogar. Y resulta que tengo que producir la dulzura en el hogar, la paz en el hogar la tengo que poner yo. Ese fue el propósito por el cual Dios me mandó, me unió a mi esposa. Y lo que yo hago es amargarle la vida a todos. Entonces ahí está, simple y sencillamente, corro el riesgo de no ser una higuera, sino por ejemplo ser un enebro, que la Biblia muestra que el fruto del enebro es amargo. Y que Dios nos libre y nos ayude, mis amados hermanos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en su matrimonio, pero si algo yo he identificado, no solamente en el mío, sino en muchos matrimonios, es de que cuando el esposo, por ejemplo, es enojado, por ejemplo, la esposa es dulce. Cuando la esposa es alocada, por así decirlo, el esposo es maduro. Y así se complementan, mis amados hermanos. Eso lo he visto yo en muchos matrimonios, de que el esposo tiene una característica y la esposa tiene otra, y cuando se unen se complementan, amén. Pero imagínense ustedes dos, mis amados hermanos, que los llamaron a hacer dulzura y los dos son amargados. Que Dios nos libre, ¿verdad? Pero bueno, espero estarme dando a entender. El versículo 12 dice: después los árboles le dijeron a la vid: ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de dejar de dar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres? O sea, vean esto, qué tremendo, mis amados hermanos, de que si el Señor nos mandó dentro del matrimonio para hacer la vid, entonces, mis amados hermanos, y la Biblia lo dice claramente, de que la esposa, mis amados hermanos, está llamada dentro del hogar a ser la vid y los hijos los olivos. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Entonces pudiéramos pensar de que entonces el hombre fue llamado para ser higuera, y ahí está todo el complemento, ¿verdad? El hombre la higuera, la mujer, la esposa la vid y los hijos en los olivos. ¿Qué puede faltar en un matrimonio, en un hogar como ese, en donde hay dulzura, en donde dice que alegra a Dios y a los hombres, en donde hay un matrimonio que alegra a Dios, mis amados hermanos, y en donde hay unos hijos que producen unción, y en donde hay una esposa, mis amados hermanos, y un hombre que produce dulzura, amén, una esposa que alegra y unos hijos que tienen unción? ¿Qué puede faltar en ese hogar? Nada. Amén. Y por último dice el versículo, no sé si leí creo que no, creo que me fui a leer los versículos anteriores antes que este. Jueces capítulo 9 versículo 8 dice: una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo le respondió: he de dejar mi aceite, escuchen esto, con el que se honra a Dios. Entonces miren qué tremendo, que la Biblia claramente dice que son los hijos los que tienen que honrar a los padres. Y aquí dice: he de dejar mi aceite con el que se honra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. Miren qué tremendo, mis amados hermanos, que ni la vid, ni la higuera, ni el olivo, mis amados hermanos, quisieron ir a reinar sobre los árboles. ¿Por qué? Porque tenían cosas más importantes que hacer, que eran honrar a Dios. Entonces, si algo, mis amados hermanos, es importante en nuestros matrimonios, producimos lo que somos, que honremos a Dios. Y yo con esto termino, porque ya el teléfono se me está quedando sin carga y no quiero que se me apague. Cuando habla del árbol, está hablando del ser integral y nos habla del fruto. Cuando habla de la higuera, nos habla del cuerpo y nos habla de dulzura, buen fruto y sanidad. Esto me hubiera gustado explicarlo. Cuando habla del olivo, habla del espíritu, habla del aceite, la honra y la unción. Y cuando habla de la vid,
habla de alegría, fortaleza y de bienes materiales. Entonces imaginémonos, mis amados hermanos, sí, como hogar, el varón representa la higuera. En ese matrimonio, en ese hogar va a haber dulzura, buen fruto y sanidad. Si los hijos representan, mis amados hermanos, el olivo, en ese hogar, en ese matrimonio va a haber aceite, honra y unción. Si la esposa representa la vid, en ese hogar va a haber alegría, fortaleza y bienes materiales. ¿No nos gustaría un hogar, un matrimonio con dulzura, buen fruto, sanidad, aceite, honra, unción, alegría, fortaleza y bienes materiales? 9 cosas. Creería yo que solamente a alguien que no esté 100% cuerdo, o en otras palabras, que esté loco, no quisiera este tipo de matrimonio, no quisiera este tipo de hogar. Pero como ustedes y yo no estamos locos, Lucas dijo el chaparrón, amén. Creo que sí lo queremos, mis amados hermanos, amén. Dulzura, buen fruto, sanidad, aceite, honra, unción, alegría, fortaleza y bienes. Dígame, ¿quién no quiere eso, mis amados hermanos? Todos aquellos que produzcamos frutos dentro del matrimonio, lo vamos a lograr. Decimos amén, amén y amén.